Él se burlaba de la fe. Esa noche, la fe le respondió. En las afueras de San Antonio, Texas, donde el olor a tierra mojada se mezcla con el aroma de la madera recién cortada, vivía un hombre llamado Juan Morales. Un hombre cuyas manos podían transformar un trozo de roble en una obra de arte, pero cuyo corazón se había vuelto más duro que la madera que trabajaba. Para él, Dios era una historia para débiles, un consuelo para quienes no tenían la fuerza de enfrentar la vida con sus propias manos. Pero ¿qué pasa cuando esas manos, por más fuertes que sean, ya no pueden sostener el mundo que se derrumba? ¿Alguna vez le has pedido a Dios una señal en medio de un silencio que grita? ¿Has mirado al cielo esperando una respuesta, una luz, algo que te diga que no estás solo en tu batalla? Y si Dios ya te ha respondido, pero con un susurro tan suave, que el ruido de tu dolor no te dejó escucharlo. La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre una enfermedad terminal. Es sobre un corazón endurecido por el pasado y sobre el carpintero divino, que estaba a punto de tallarlo de nuevo. Hoy verás cómo Dios usa un suave golpe en una puerta, en medio de una noche de tormenta, para reescribir un final que la ciencia ya había declarado. Verás cómo el eco de una oración silenciosa puede más que el ruido de los monitores de un hospital, y cómo el calor de una simple pluma blanca puede traer de vuelta la vida que se apagaba. Si crees que Dios todavía hace milagros, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que fortalece la fe. Y escribe en los comentarios la palabra amén, como señal de que crees que lo imposible aún sucede. Ahora, prepárate. Porque la historia de hoy va a tocar tu corazón de una forma que nunca olvidarás. La vida de Juan Morales comenzaba antes que el sol de Texas. A las 5 de la mañana, el único sonido en su pequeña casa en las afueras de San Antonio era el goteo rítmico de la cafetera. Un compás que marcaba el inicio de otro día de trabajo duro. Se sentaba a la mesa de la cocina, la que él mismo había construido con madera de nogal, y observaba sus manos. Estaban cubiertas de callos, con cicatrices finas como mapas que contaban historias de sierras, martillos y gubias. Esas manos eran su fe, su prueba de que el esfuerzo y la habilidad eran las únicas fuerzas reales en el mundo. Su esposa, María, se movía a su alrededor con una gracia silenciosa. Ella era el contrapeso de su dureza. Mientras Juan confiaba en la solidez de la madera, María se apoyaba en una fe que él no podía ver ni tocar. A menudo, mientras preparaba el desayuno, ella tarareaba suavemente un viejo himno. «Cuán grande es Él». Juan nunca decía nada, pero su mandíbula se tensaba ligeramente. Ese himno era un eco de un pasado que había decidido enterrar, un recordatorio de oraciones que, para él, se habían desvanecido en el aire sin respuesta. Él no era un mal hombre, era un hombre herido que había confundido la amargura con la fuerza. Pero toda esa dureza se disolvía en el momento en que su hija de 8 años, Lilia, entraba en la cocina. Su rostro, normalmente serio y concentrado, se iluminaba con una ternura que solo ella podía despertar. La levantaba en sus brazos, inhalando el aroma de su cabello, y por un instante, el carpintero cínico desaparecía, dejando solo a un padre que amaba a su hija más que a su propia vida. Le había construido una casa de muñecas con detalles tan perfectos que parecía un palacio en miniatura, cada pequeña silla y mesa lijada hasta la perfección. Para Lilia, sus manos eran capaces de crear cualquier cosa. Su taller, en el patio trasero, era su santuario. El olor a pino y a roble era el aire que realmente respiraba. Allí, rodeado de sus herramientas, todo tenía sentido. Cada corte era preciso, cada unión era fuerte. No había lugar para la incertidumbre o las falsas esperanzas. Un trozo de madera o se rompía o resistía. No había términos medios. Así veía la vida. Era un hombre justo, respetado por sus clientes por su honestidad y su trabajo impecable. Pero su impaciencia con la fe de los demás a menudo salía a la luz en forma de ironía. Cuando su vecina, la señora Elena, le decía, «Que Dios lo bendiga», Juan respondía con una media sonrisa y un «que el trabajo duro me acompañe». Para él, las bendiciones se ganaban con sudor, no de rodillas. Él creía en lo tangible, en lo que podía medir y construir,
sin saber que su mundo estaba a punto de ser sacudido por algo que ninguna herramienta podía arreglar, y ninguna lógica podía explicar. La dureza de Juan no nació de la nada. Fue forjada en el fuego de un hospital silencioso, hace 20 años. Tenía 15 años, y el olor a antiséptico todavía se le pegaba en la memoria como el barniz a la madera. Su padre, un hombre de fe inquebrantable, pasaba horas arrodillado junto a la cama de su madre, con la Biblia abierta y los ojos cerrados, susurrando promesas de sanidad. El joven Juan observaba desde el rincón, con el corazón hecho un nudo, viendo cómo la mujer que le había enseñado a reír se desvanecía lentamente, mientras las oraciones de su padre parecían chocar contra el techo y caer al suelo sin ser escuchadas. Una noche, después de que el médico les diera la noticia final, Juan encontró a su padre en la capilla del hospital, todavía rezando con una desesperación que rompía el alma. Fue la única vez que Juan se atrevió a cuestionar a Dios en voz alta. Se paró en la puerta y con la voz quebrada por la rabia y el dolor, le preguntó a su padre: «Papá, si Dios es tan bueno, ¿por qué la está dejando morir? ¿Dónde está su milagro?». Su padre solo pudo mirarlo, con los ojos llenos de lágrimas y una fe que Juan ya no podía entender, y respondió: «Él sabe lo que hace, hijo. Debemos confiar». Pero la confianza de Juan se rompió, esa noche, junto con su corazón, cuando su madre dio su último suspiro. Desde ese día, Juan construyó un muro alrededor de su alma. Vio la fe de su padre no como una fortaleza, sino como una muleta que lo había hecho esperar en vano. Decidió que él no cometería el mismo error. Su Dios sería el trabajo de sus manos, su oración sería el sudor de su frente, y sus milagros serían los muebles que creaba de la nada. El silencio de Dios en aquel hospital se convirtió en la verdad fundamental de su vida. Estás solo, y solo la fuerza de tus brazos te sacará adelante. Ahora, veía esa misma fe en los ojos de María, una fe tranquila, serena, que no necesitaba explicaciones. Ella nunca le presionaba, pero su simple acto de inclinar la cabeza para dar gracias por la comida era un recordatorio constante de lo que él había perdido, o mejor dicho, de lo que había elegido abandonar. Él la amaba por su bondad, pero una parte de él sentía lástima por su ingenuidad. Para Juan, rezar era como hablarle a una pared vacía. Él prefería construir la pared, asegurarse de que fuera fuerte y sólida, porque había aprendido de la manera más dura que no se podía confiar en nada que no pudieras tocar. Su escepticismo no era orgullo, era una cicatriz, una armadura que se había puesto para protegerse de la esperanza, porque la esperanza para él era solo el preludio de la decepción. La pared que Juan había construido a su alrededor era más sólida que cualquier mueble que hubiera fabricado. Se manifestaba en los momentos más pequeños y cotidianos. Durante la cena, cuando María juntaba las manos de Lilia y comenzaba a decir en voz baja: «Señor, te damos gracias por estos alimentos», Juan la interrumpía, no con crueldad, sino con una lógica que para él era irrefutable. «Cariño», decía mientras servía un poco más de puré en el plato de su hija, «agradécele a tus manos que cocinaron, y a las mías que pagaron la cuenta. Esas son las bendiciones que podemos ver y tocar». María simplemente terminaba su oración en silencio, una pequeña batalla perdida en una guerra que no tenía intención de librar. Los domingos por la mañana eran un campo de tregua silenciosa. El sonido lejano de las campanas de la iglesia del pueblo llegaba a través de la ventana abierta, pero para Juan, era solo ruido de fondo. Mientras María y Lilia se vestían con sus mejores ropas, él se ponía su overol de trabajo manchado de barniz. El domingo es para descansar el cuerpo, no para escuchar a un hombre decirte cómo vivir, le dijo una vez a María cuando ella le preguntó, con la esperanza en los ojos, si los acompañaría. «Mi iglesia está aquí», añadió señalando con la cabeza hacia su taller, «y mis sermones son el sonido de la sierra cortando la madera». Una tarde, mientras arreglaba la cerca del jardín, su vecino, el pastor David, se acercó a conversar. Era un hombre amable que nunca presionaba su fe. Hablaron del clima, del equipo de fútbol local, y luego, con delicadeza el pastor le dijo: «Juan, he visto el trabajo que haces. Tienes un don de Dios en esas manos». Juan dejó el martillo, se secó el sudor de la frente y lo miró fijamente. «Con todo respeto, pastor, este don me lo gané con años de práctica y miles de astillas en los dedos.
no vino del cielo, vino del esfuerzo. El pastor sonrió con tristeza. A veces, el esfuerzo es la oración que Dios escucha más fuerte. Pero Juan negó con la cabeza, su expresión endurecida por el recuerdo. Yo vi a mi padre rezar hasta quedarse sin voz, vi la esperanza vacía en sus ojos. Aprendí la lección. No puedes confiar en un carpintero que no puedes ver. Yo prefiero confiar en mis propias herramientas. Esa noche, mientras arropaba a Lilia, ella le preguntó: «Papi, ¿por qué nunca le hablas a Dios?». Juan se sentó en el borde de su cama. El peso de esa pregunta, más pesado que cualquier viga de roble. Le acarició el cabello y le dijo con una voz más suave de lo que se sentía por dentro: «Porque algunas conversaciones ya terminaron, mi amor. Para mí, esa puerta se cerró hace mucho tiempo, y no tengo intención de volver a tocarla». No sabía que, muy pronto, alguien más tocaría una puerta por él, y esa vez, no tendría más remedio que escuchar. La crisis llegó en una habitación de color beige estéril en el Hospital Infantil de San Antonio. El aire olía a desinfectante y a un miedo silencioso que se pegaba a las paredes. El Dr. Evans, un hombre con ojos cansados pero amables, colocó una carpeta azul sobre su escritorio de caoba pulida. El sonido del plástico contra la madera fue un golpe seco, un punto final. Juan estaba sentado en una silla de cuero que se sentía fría y rígida, con María a su lado. Podía sentir el temblor de la mano de su esposa, pero no se atrevía a tomarla. Sus propias manos, esas manos que podían domar la madera más dura, estaban apretadas en puños sobre sus rodillas, inútiles. «Hemos agotado todas las opciones de tratamiento convencionales», dijo el Dr. Evans, y sus palabras no fueron duras, pero cayeron sobre Juan, con el peso de una losa de granito. La leucemia de Lilia es excepcionalmente agresiva. En este punto, nuestro enfoque debe cambiar a mantenerla cómoda. Lo mejor es que regrese a casa, para estar con su familia. Cuidados paliativos. La frase flotó en el aire, sin sentido y monstruosa. Juan miró los diplomas enmarcados en la pared detrás del médico, las líneas doradas brillando bajo la luz fluorescente. Eran símbolos de conocimiento, de poder, de la capacidad humana para arreglar lo que estaba roto. Y ahora, ese poder se declaraba vencido. María ahogó un sollozo, un sonido frágil que se rompió en el silencio clínico. Inclinó la cabeza y Juan supo, sin necesidad de mirar, que sus labios se movían en una oración silenciosa. Una oleada de ira, fría y amarga, lo recorrió. ¿Orar? ¿Ahora? Era como pedirle a la lluvia que no mojara. El viaje de regreso a casa fue un vacío de 90 minutos. El sol de Texas golpeaba el parabrisas, pero dentro del auto hacía un frío glacial. María miraba por la ventana, las lágrimas trazando caminos silenciosos en su rostro, su rosario entrelazado en sus dedos. Juan se aferraba al volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cada semáforo en rojo, cada auto que lo rebasaba, se sentía como una afrenta personal. Quería gritar, golpear algo, hacer que el mundo se detuviera y reconociera la injusticia que estaba sucediendo. Vio la fe de María no como consuelo, sino como una rendición, y eso lo enfurecía aún más. Esa noche, mientras Lilia dormía, pálida y frágil en la cama que él mismo había construido, el carpintero se negó a aceptar la derrota. Se encerró en su pequeño estudio, no para trabajar, sino para luchar. El zumbido de la computadora reemplazó al de la sierra. Pasó horas buscando, con los ojos ardiendo por la luz de la pantalla. Clínicas en México, tratamientos experimentales en Boston, especialistas en Europa. Cada búsqueda era un callejón sin salida, una puerta cerrada. Hizo llamadas telefónicas, su voz al principio firme y exigente, luego suplicante. Escuchó las mismas frases una y otra vez. «Lo siento, señor Morales. No es candidata. No hay nada más que podamos hacer». Al día siguiente, fue al banco. Se sentó frente a un hombre joven, con un traje que le quedaba grande, y le explicó la situación. Pidiendo un préstamo que sabía que no podía pagar, para un tratamiento que no existía. El joven lo escuchó con una simpatía ensayada, y le negó la solicitud con un lenguaje lleno de jerga financiera que solo significaba no. Esa tarde, encontró a María en la sala de estar, arrodillada junto al sofá,
con la Biblia de su madre abierta sobre la mesa de centro. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire y rodeándola de un halo dorado. Juan se detuvo en la puerta, el olor a aserrín de su ropa mezclándose con el aroma a cera de limón. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, y su voz sonó más áspera de lo que pretendía. María levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero claros. «Estoy orando, Juan. Es todo lo que podemos hacer». «No», espetó él, dando un paso hacia la habitación. El sonido de sus botas de trabajo sobre el piso de madera fue un eco de su frustración. «Eso no es hacer nada. Es esperar. Es rendirse. Yo no me voy a rendir con mi hija». «No me estoy rindiendo», respondió ella, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Se la estoy entregando a alguien más fuerte que nosotros». «No hay nadie más fuerte», gritó Juan, y el grito pareció absorber todo el aire de la casa. «Solo estamos nosotros», y los médicos se dieron por vencidos. Salió furioso hacia su taller, el único lugar donde todavía sentía que tenía el control. Se quedó de pie en medio de sus herramientas, rodeado de proyectos a medio terminar y del aroma reconfortante de la madera. Pero por primera vez en su vida, el santuario se sentía como una prisión. Miró sus manos, las herramientas de su oficio, la fuente de su orgullo, manos que podían construir una cuna, una mesa, una casa. Pero no podían sanar a su hija, no podían detener lo que venía. Estaba completamente indefenso, y el silencio en ese taller no era de paz, sino el silencio ensordecedor de la impotencia absoluta. El carpintero, el constructor, el hombre que confiaba solo en lo que podía tocar, finalmente se enfrentaba a algo que no podía arreglar. Y el muro que había construido alrededor de su corazón comenzó a mostrar sus primeras grietas. Los días que siguieron al diagnóstico final se movieron a través de la casa de los Morales, como una niebla espesa y fría. El silencio se había convertido en un ser vivo, una presencia pesada que se sentaba en la silla vacía de Lilia en la mesa del comedor, y se acostaba entre Juan y María en la cama por la noche. Los sonidos vibrantes de la vida habían sido reemplazados por un nuevo vocabulario de la enfermedad, el suave pitido de un termómetro, el tintineo de las pastillas en un frasco de plástico, y el murmullo apagado de la televisión que nadie estaba realmente viendo. La risa de Lilia, que antes rebotaba en las paredes de madera, ahora era solo un eco doloroso en la memoria de Juan. Juan comenzó a vivir de noche. El sueño se le escapaba, dejándolo solo con sus pensamientos en la oscuridad. Se levantaba de la cama con cuidado para no despertar a María y bajaba a la cocina. Allí, bajo la única luz del extractor de la estufa, se enfrentaba a los verdaderos monstruos, las facturas. Una pila de sobres blancos con el logo del hospital se acumulaba en la esquina de la mesa. Cada uno era un recordatorio de su fracaso. Cifras que no podía comprender, para tratamientos que no habían funcionado. Pasaba los dedos sobre el papel, sintiendo el peso no solo del dinero, sino de la impotencia. Dios no le estaba mandando ángeles, le estaba mandando cobradores. El conflicto con María era inevitable, un fuego lento que ardía bajo la superficie de su dolor compartido. Una noche, ella lo encontró así, con la cabeza entre las manos, mirando fijamente un recibo. Se acercó y le puso una mano en el hombro. «Juan, deja eso, tenemos que confiar». Él apartó su mano, no con brusquedad, sino con el agotamiento de un hombre derrotado. «Confiar, María, ¿confiar en qué? ¿En que vendrá un milagro a pagar estas cuentas? ¿O a llenar esos frascos de medicinas?» Su voz era un susurro ronco, lleno de una amargura que lo estaba envenenando. «Si tu Dios fuera tan bueno, no permitiría que una niña de 8 años se apagara así, no nos dejaría solos». María retrocedió, las lágrimas brillando en sus ojos. «No estamos solos, Él está con nosotros en el dolor». «Pues no lo siento», replicó él, levantándose. Su sombra se alargó en la pared. «Yo no siento nada más que este silencio. Este vacío. Quizás el problema eres tú, María. Quizás, si hubieras tenido más fe, si hubieras rezado más fuerte». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, crueles y afiladas, nacidas de su propia agonía. Vio el dolor en el rostro de ella, un golpe más profundo que cualquier acusación, y supo que había cruzado una línea,
pero no pudo disculparse. El orgullo y el dolor eran un nudo en su garganta. Se refugió en su taller, pero el olor a madera ya no le traía consuelo. Las herramientas se sentían extrañas en sus manos, pesadas e inútiles. Se sentó en su banco de trabajo, rodeado de los testimonios de su fuerza, de su habilidad, y se sintió más débil que nunca. Miró por la pequeña ventana hacia la casa oscura. Las luces estaban apagadas, pero sabía que María estaba despierta, probablemente de rodillas, hablando con un Dios que, para Juan, se había vuelto sordo y mudo. Dios no se preocupa por mí, murmuró para sí mismo, las palabras tragadas por la noche de Texas. O peor, le gusta verme roto, y en esa oscuridad, el carpintero que podía construir cualquier cosa, se dio cuenta de que no sabía cómo reconstruirse a sí mismo. La noche se hizo más larga que cualquier jornada de trabajo que Juan hubiera conocido. Se quedó en su taller, sentado en el frío suelo de concreto, con la espalda apoyada contra las patas de su banco de trabajo. El olor a aserrín, que siempre le había parecido el perfume del propósito y la creación, ahora olía a polvo y a finales. Afuera, la noche de Texas era silenciosa, pero dentro de su cabeza, el ruido era ensordecedor. El eco de las palabras del médico, el sonido del llanto ahogado de María, el recuerdo de la risa de Lilia, que ahora parecía pertenecer a otra vida. Miró sus manos bajo la pálida luz de una bombilla solitaria. Esas manos que habían domado el roble y dado forma al pino, que habían construido el armazón de su casa y la cuna de su hija. Eran manos fuertes, cubiertas de callos que eran medallas de su autosuficiencia. Siempre había creído que no había problema que no pudieran resolver, ninguna pieza rota que no pudieran arreglar. Pero ahora, mientras las miraba, parecían ajenas, inútiles. Eran solo carne y hueso, impotentes ante las células rebeldes que devoraban la vida de su pequeña. Su orgullo, esa fortaleza que había construido ladrillo a ladrillo con cada mueble vendido, con cada clavo perfectamente hundido, se derrumbó en un montón de escombros. Se llevó las manos a la cara, y por primera vez desde que era un niño, sintió el ardor de las lágrimas calientes escapando entre sus dedos. No fue un llanto ruidoso, sino un quiebre silencioso y profundo. Un sollozo que venía de ese lugar herido, que había tapiado hacía 20 años en la capilla de un hospital. El carpintero que se jactaba de no necesitar a nadie, el hombre que había declarado que su fuerza era su único Dios, finalmente se rindió. Era un rey destronado en un reino de madera y metal. Levantó la vista hacia el techo oscuro del taller, como si pudiera ver a través de él, a través de las nubes y las estrellas. Pero no había nada, el cielo parecía de bronce. Una bóveda sólida y vacía que devolvía cada pregunta con un silencio indiferente. Y en ese silencio, habló, no con los labios, sino con el alma rota. No sé qué hacer, susurró al vacío. Las palabras fueron una liberación y una sentencia. La admisión de su total y absoluta derrota. Hice todo lo que sabía. Trabajé. Ahorré. Construí. ¿Para qué? ¿Para ver cómo todo se me escapa de las manos? Si estás ahí arriba, continuó, y su voz interior era apenas un hilo. Si alguna vez has estado ahí, ya no te pido un milagro. Ya no sé cómo pedir. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué ella? No hubo respuesta, ni una brisa, ni un sonido, ni una sensación de paz. Solo el peso de su propio dolor, y el frío del concreto que se filtraba a través de su ropa. Se quedó allí por horas, un hombre deshecho en el santuario de su fuerza perdida. El silencio de Dios ya no era una teoría o un recuerdo amargo. Era una realidad palpable, un muro más grueso que cualquiera que él pudiera construir. Se sintió completamente solo, abandonado no solo por la ciencia, sino por el universo entero. Eventualmente, el agotamiento superó a la angustia. Se levantó, con las rodillas entumecidas, y caminó de regreso a la casa silenciosa. Se deslizó en la cama junto a María, quien fingió estar dormida, y se quedó mirando la oscuridad, sintiendo un vacío que nunca antes había conocido. Esa noche, Juan Morales tocó el fondo del pozo. No había más profundo a donde caer. Pero en la quietud que sigue a la tormenta, cuando toda la fuerza se ha ido y solo queda la rendición,
es cuando el cielo a veces comienza a moverse. En la noche siguiente, algo diferente sucedió. Algo que comenzaría no con un trueno, sino con un suave golpe en la puerta. Los días siguientes a su rendición en el taller no trajeron un alivio inmediato, sino un cambio sutil en la atmósfera, como el aire que se aquieta justo antes de que caiga la lluvia. Juan se movía por la casa en un estado de agotamiento resignado. Había dejado de luchar, de buscar curas milagrosas en internet, de maldecir al cielo. Solo quedaba un dolor sordo y una rutina marcada por los horarios de la medicación de Lilia. Fue en medio de esta quietud que comenzaron a llegar los susurros. El primer susurro llegó a través del polvo y la estática. Juan estaba en su taller, no para trabajar, sino para escapar del silencio de la casa. Pasaba un trapo sobre una vieja radio de baterías que no había usado en años. La encendió por costumbre, esperando solo el familiar siseo del vacío, pero a través del crujido, una melodía se abrió paso, débil pero inconfundible. Era un piano, seguido de un coro cantando las palabras de «Cuán grande es Él», el himno de su madre, el himno de María. Su mano se congeló sobre el dial. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del taller. Por un momento, fue como si la voz de su madre estuviera allí mismo, en el aire cargado de olor a pino. Con un movimiento brusco, apagó la radio. Una estación de lejos, se dijo a sí mismo, con el corazón latiéndole con fuerza, pero María, que había entrado para traerle un vaso de agua, escuchó los últimos acordes, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Ella no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Al día siguiente, mientras sacaba el bote de basura a la acera, algo en el concreto llamó su atención. Un dibujo, hecho con tiza azul brillante, cubría casi todo el ancho del camino de entrada. Era la figura de una persona, dibujada con la torpeza de un niño, pero con unas alas enormes y detalladas que se extendían a cada lado. Juan miró a las casas vecinas. No había niños pequeños en su calle. Se quedó mirando el dibujo por un largo rato, sintiendo una extraña mezcla de irritación y asombro. Era solo un dibujo, probablemente de algún niño que pasaba por allí. Pero no pudo evitar pensar en la palabra ángel. Sacudió la cabeza y arrastró el bote hasta la calle, tratando de ignorar la imagen que se había quedado grabada en su mente. Más tarde esa tarde, entró en la cocina buscando algo de comer. La Biblia de María estaba sobre la mesa, algo inusual ya que siempre la guardaba en su mesita de noche. Estaba abierta, como si el viento hubiera pasado las páginas. Sus ojos se posaron en un versículo que estaba subrayado con un marcador amarillo descolorido. Leyó las palabras casi sin querer. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. De nuevo esa palabra. Sintió un nudo en el estómago. Cerró la Biblia con más fuerza de la necesaria, el sonido seco resonando en la cocina silenciosa. Esto ya no se sentía como una coincidencia. Se sentía como si alguien le estuviera jugando una broma cruel. La noche trajo consigo un sueño. No fue una pesadilla sobre hospitales o facturas, sino algo diferente. Vio a su madre, de pie en un campo bañado por una luz dorada. Se veía joven y sana, exactamente como la recordaba de su infancia. No dijo una palabra, simplemente le sonrió, una sonrisa llena de una paz que él no había sentido en décadas. Luego, levantó la mano y señaló, no hacia el cielo ni hacia la luz, sino directamente hacia la puerta principal de su propia casa. Juan se despertó abruptamente, con la imagen de su madre señalando grabada a fuego en su memoria. Se sentó en la cama, respirando agitadamente en la oscuridad. Es solo el estrés, se repitió a sí mismo como un mantra. Es solo mi mente cansada y rota. Juan había descartado cada señal, cada susurro, como un producto de la casualidad o del agotamiento, pero no podía negar que algo estaba cambiando. El aire ya no se sentía tan vacío, el silencio ya no era tan ensordecedor. Era como si, en el pozo más profundo de su desesperación, alguien hubiera encendido una pequeña vela, y aunque su orgullo se negaba a admitirlo,
Una parte de él comenzaba a inclinarse hacia su débil luz. No sabía qué significaba todo aquello, pero por primera vez en mucho tiempo, una pregunta diferente se formó en su mente, no de ira, sino de una tímida curiosidad. ¿Y si no estoy solo después de todo? La imagen del sueño se aferraba a él como el polvo de madera a su ropa, su madre, sonriendo, y su dedo apuntando a la puerta principal. Juan se sentó en el borde de la cama, el corazón martillando contra sus costillas en el silencio de la madrugada. El aire de la habitación se sentía denso, cargado de una expectativa que no podía nombrar. Intentó razonar. Era el estrés, la falta de sueño, el dolor jugando trucos con su mente. Pero la radio, el dibujo de tiza, la Biblia abierta, eran demasiadas casualidades, alineándose como piezas de un rompecabezas que se negaba a armar. Su lógica, su muro de cinismo, se estaba agrietando bajo el peso de lo inexplicable. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido para no despertar a María, y caminó descalzo por el pasillo oscuro. El suelo de madera, que él mismo había instalado, crujió suavemente bajo sus pies. No fue a la cocina ni a su taller. Se detuvo en medio de la sala de estar, mirando fijamente la puerta principal. La puerta que su madre le había señalado. La puerta que él le había dicho a Lilia que había cerrado para siempre. En la penumbra, iluminada solo por la débil luz de la luna que se filtraba por la ventana, la puerta parecía más que un simple trozo de madera. Era un símbolo. Una barrera. Una pregunta. Todos los ruidos de su orgullo, de su ira y de su autosuficiencia se habían desvanecido. Solo quedaba el eco de su fracaso y el sonido de la respiración superficial de su hija desde la otra habitación. Se sintió pequeño, desarmado, un carpintero sin herramientas frente a una tarea imposible. Y allí, en la soledad de su casa dormida, sus rodillas se doblaron. No fue una decisión consciente, sino un colapso. Cayó de rodillas sobre la alfombra que María había elegido, y el hombre que confiaba solo en sus manos, las levantó al aire vacío, vacías y temblorosas. No puedo, susurró, y la palabra se rompió en su garganta, liberando un sollozo que había contenido durante semanas. Yo no puedo más. Hice todo lo que un hombre puede hacer. Y no es suficiente. Levantó la vista hacia el techo oscuro, sus ojos llenos de lágrimas que ya no eran de rabia, sino de una rendición absoluta. Si estás ahí, continuó, su voz apenas audible, si eres real, si alguna vez escuchaste a mi padre y no respondiste, te lo ruego, no por mí, olvídate de mí. Me lo merezco. Pero no ella. Ella es solo una niña. Ella cree en ti. Hizo una pausa, tragando el nudo en su garganta. Le dije que esa puerta estaba cerrada, que yo la había cerrado. Pero mírala ahora. Estoy aquí, de rodillas. Estoy tocando. Estoy abriendo la puerta que juré que nunca volvería a tocar. Si hay alguien al otro lado, por favor, no dejes que mi orgullo la lastime a ella. En ese momento, una extraña calma descendió sobre él. No hubo una luz cegadora ni una voz celestial. Solo una quietud profunda que se instaló en su pecho, aliviando una presión que ni siquiera sabía que llevaba. Una sola lágrima rodó por su mejilla, pero era diferente. No quemaba con amargura, se sentía como una gota de lluvia fresca sobre tierra seca. Con la cabeza todavía inclinada, hizo una promesa, un pacto susurrado en la oscuridad, no con la arrogancia de un hombre que exige, sino con la humildad de un alma rota que suplica. Si actúas, dijo, y su voz era firme, llena de una nueva convicción. Si la tocas, si le devuelves la vida, te juro que pasaré el resto de mis días contándolo. Yo, Juan Morales, el cínico, el que se burlaba, seré tu testigo. El mundo entero sabrá que cuando mis manos fallaron, las tuyas las sostuvieron. Se quedó allí, arrodillado, por un largo tiempo, sintiendo cómo el peso de 20 años de amargura se disolvía lentamente en el silencio de la noche. No sabía lo que vendría después, pero por primera vez, no se sentía solo en la espera. Había abierto la puerta, y ahora, todo lo que podía hacer, era esperar para ver si alguien llamaba. La promesa de Juan todavía flotaba en el aire de la sala, una ofrenda hecha en la oscuridad,
cuando el mundo exterior decidió responder. Afuera, la noche de Texas se rompió. Una tormenta, que había estado gestándose en el horizonte, se desató sobre San Antonio con una furia repentina. La lluvia golpeaba el techo como un tambor incesante, y los relámpagos iluminaban la casa en destellos blancos y fantasmales, seguidos por el retumbar profundo de los truenos. Dentro, el único sonido que competía con la tormenta era el tic-tac constante de un viejo reloj de pared, cada segundo un recordatorio del tiempo que se agotaba. Juan se había quedado en la sala incapaz de volver a la cama. Se sentó en su sillón el que había retapizado él mismo, y escuchó. Escuchó la tormenta, el reloj, y sobre todo, la respiración suave y superficial de Lilia que llegaba desde su habitación por el monitor de bebé. Cada inhalación era un milagro frágil. Cada exhalación un miedo latente. María estaba a su lado, en el sofá, envuelta en una manta, sus ojos cerrados, pero Juan sabía que no dormía. Estaban juntos en esa vigilia, dos barcos a la deriva, en el mismo océano de incertidumbre. Fue entonces cuando lo oyeron. No fue fuerte. De hecho, fue tan suave, que al principio Juan pensó que era una rama golpeando la ventana, o un truco del viento. Un golpe. Luego otro. 3 toques suaves y deliberados en la puerta principal. Juan y María intercambiaron una mirada. ¿Quién podría ser a estas horas, en medio de una tormenta como esta? El corazón de Juan dio un vuelco. La imagen de su sueño volvió a él con una claridad abrumadora. Su madre, sonriendo, señalando directamente hacia esa puerta. Se levantó, el cuerpo rígido por una mezcla de miedo y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Caminó hacia la puerta, sus pies descalzos fríos sobre el suelo de madera. Con la mano temblando, giró el pomo y abrió la puerta. En el porche, bañado por la luz amarilla y tenue, había un hombre. No era alto ni imponente, vestía ropa sencilla, unos pantalones de trabajo y una camisa de algodón, que de alguna manera parecían estar completamente secos a pesar del diluvio que caía a su alrededor. Su rostro era sereno, con unos ojos que parecían contener una calma tan profunda como el cielo nocturno. No llevaba paraguas ni sombrero. En sus manos sostenía una pequeña caja de madera, de un color oscuro y sin ninguna marca. El hombre miró a Juan, no con lástima, sino con una tranquila comprensión. «Esto es para Lilia», dijo, y su voz no era fuerte, pero atravesó el estruendo de la tormenta con una claridad perfecta. «Me dijeron que lo trajera». Extendió la caja hacia Juan. Por un instante, Juan se quedó paralizado, su mente lógica luchando por procesar la escena. Pero sus manos se movieron por sí solas, aceptando el objeto. La madera se sentía suave y cálida al tacto, finamente lijada, como algo que él mismo podría haber hecho en sus mejores días. Juan abrió la boca para preguntar, para exigir una explicación, pero el extraño simplemente asintió una vez, se dio la vuelta y bajó los escalones del porche. Se adentró en la cortina de lluvia y oscuridad. Juan dio un paso afuera, gritando «¿Quién es usted?». Pero sus palabras fueron tragadas por el viento. Miró hacia la calle. No había nadie. Ni un coche arrancando, ni el sonido de pasos apresurados. El hombre simplemente se había desvanecido. En la casa de enfrente, la señora Elena, que no podía dormir por la tormenta, se asomó a la ventana justo a tiempo para ver al extraño entregar la caja. Y luego parpadeó, confundida, al no ver a nadie irse. Juan cerró la puerta, con la caja de madera en sus manos como si fuera un tesoro o una bomba. María estaba de pie detrás de él, con los ojos muy abiertos. Juntos caminaron hacia la mesa de centro, y bajo la luz de una lámpara Juan levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, había una sola pluma. Era de un blanco puro, inmaculado, tan perfecta que no parecía real. Parecía emitir una luz propia, un suave resplandor en la penumbra de la habitación. Se miraron el uno al otro, sin decir una palabra. Luego, con un entendimiento silencioso, caminaron hacia la habitación de Lilia. La escena era un cuadro de fragilidad. Lilia dormía, su piel pálida casi traslúcida contra las sábanas.
El suave pitido de un monitor de pulso era el único metrónomo de su vida menguante. El aire olía a medicina y a la inocencia enferma de una niña. Juan se acercó a la cama. Esta era la prueba final. El momento de la verdad. Su oración, el sueño, el extraño, la pluma. Todo convergía en ese pequeño espacio sagrado. Con una mano que ya no temblaba, sino que estaba firme por una convicción que no entendía. Tomó la mano de Lilia. Estaba fría. María puso su mano sobre la de Juan susurrando el nombre de Jesús. Lentamente, como si estuviera realizando el acto más importante de su vida, Juan tomó la pluma blanca de la caja y la rozó suavemente contra el dorso de la mano de su hija. El tiempo pareció detenerse. En el instante en que la pluma tocó su piel, un suspiro profundo y suave escapó de los labios de Lilia. No fue un suspiro de dolor, sino de alivio. Juan sintió, bajo sus dedos, una calidez que se extendía desde la pequeña mano de su hija, una ola suave y constante que subía por su brazo. María ahogó un grito, sintiendo el mismo calor a través de la mano de Juan. Desde la perspectiva de Juan, vio como un rubor rosado, como el primer color del amanecer, comenzaba a extenderse por las mejillas de Lilia. Desde la perspectiva de María, escuchó cómo la respiración de su hija, antes superficial y forzada, se volvía profunda, rítmica y tranquila. El monitor de pulso que había estado mostrando un número bajo y errático, de repente saltó. El pitido se volvió más fuerte, más constante, una línea verde y saludable bailando en la pequeña pantalla. Lilia se movió ligeramente, acomodándose en las almohadas, y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro dormido. De la vieja radio en la sala, que nadie había tocado, comenzó a sonar una melodía de piano, débil pero clara. Era «Cuán grande es él», el himno de su madre. La canción de la señal. Juan y María se miraron, con lágrimas corriendo libremente por sus rostros, pero estas no eran las lágrimas amargas de la desesperación. Eran lágrimas de un asombro tan profundo que dolía. No se necesitaban explicaciones. No había lógica que pudiera contener lo que acababa de suceder. En el silencio sagrado de esa habitación, Juan y María, el cínico y la creyente, compartieron una misma certeza. Todos sabían que no era obra humana. La noticia del cambio en Lilia se extendió primero como un murmullo, luego como una ola de asombro que recorrió el pequeño hospital de San Antonio. Unos días después, Juan y María estaban sentados de nuevo en la oficina del Dr. Evans. El escritorio de caoba pulida seguía allí, pero el ambiente era irreconocible. La carpeta azul sobre la mesa ya no contenía una sentencia de muerte, sino un enigma. El Dr. Evans, con las gafas en la punta de la nariz, pasaba las hojas de un lado a otro, comparando dos informes de análisis de sangre. Su rostro, normalmente una máscara de profesionalismo tranquilo, mostraba una profunda confusión. «Juan, María», comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. «He estado en esta profesión por 30 años. He visto remisiones espontáneas, respuestas inesperadas a tratamientos, pero nunca he visto esto». Levantó una hoja. «Este es el recuento de células de Lilia del martes por la noche. Terminal. Inequívoco». «Y este», dijo, levantando la otra hoja, «es de esta mañana. Es el análisis de sangre de una niña perfectamente sana. No hay rastro de la enfermedad. No hay marcadores. No hay células leucémicas. Es médicamente inexplicable. No tengo una categoría para esto. Científicamente es imposible». Juan no dijo nada. Simplemente asintió, sosteniendo la mano de María con una firmeza que no era de orgullo, sino de una paz profunda. La palabra «imposible» del médico sonaba como la validación más dulce que jamás había escuchado. El domingo siguiente, la familia Morales no se separó. Juan, vistiendo una camisa limpia en lugar de su overol de trabajo, se sentó en la primera fila de la pequeña iglesia del pueblo, con Lilia a un lado y María al otro. Lilia, con sus mejillas rosadas y una energía que no había tenido en meses, coloreaba en un libro de himnos. El pastor David no dio un sermón triunfalista. En cambio, con la voz quebrada por la emoción, simplemente pidió a la congregación que mirara a la familia.
No siempre entendemos los caminos de Dios, dijo con una calma reverente. A veces, en medio de la tormenta más oscura, Él elige encender una luz que ninguna lógica puede explicar. Hoy no celebramos un espectáculo. Damos gracias en silencio por un susurro de la gracia divina que ha tocado a nuestra comunidad. El silencio en la iglesia era denso y sagrado, lleno de las oraciones silenciosas y las lágrimas de los vecinos que habían rezado por Lilia durante meses. El milagro no se quedó dentro de las paredes de la iglesia. La señora Elena, la vecina que había visto al extraño en el porche, ahora contaba su historia con una convicción que hacía que los escépticos se detuvieran a escuchar. Un tarde, mientras Juan arreglaba la bisagra de su puerta principal, otro vecino, un hombre conocido por su visión práctica y su falta de fe, se acercó. No vino a cuestionar, sino a pedir. Con la mirada baja le dijo: Juan, mi esposa ha estado enferma. Los doctores no saben qué hacer. ¿Podrías orar por ella? Juan puso una mano en el hombro del hombre, y por primera vez en su vida adulta, rezó en voz alta por otra persona. Sus palabras simples y directas, como las de un carpintero hablando con su creador. Esa noche Juan se quedó solo en su taller. Sobre su banco de trabajo, donde antes solo había planos y herramientas, ahora tenía los dos informes médicos uno al lado del otro. Las fechas, los números, la ciencia, todo contaba una historia que desafiaba a la razón. Miró la fecha del primer informe, la noche de la tormenta, y luego la del segundo. Eran la prueba tangible de un evento intangible. Levantó la vista hacia la pequeña caja de madera que ahora descansaba en un estante de honor, con la pluma blanca inmaculada en su interior. Ya no era un hombre que necesitaba ver para creer. Se había convertido en un hombre que había visto algo que nunca podría dejar de creer. El mundo ahora sabía que cuando sus manos habían fallado, las de otro lo habían sostenido. El milagro no fue un punto final, fue un punto de partida. La transformación de Juan Morales no fue un destello de luz cegadora, sino el lento y constante amanecer de un nuevo día en su alma. El carpintero cínico no desapareció de la noche a la mañana, pero el hombre que se levantaba cada mañana ya no era el mismo. Su rutina comenzaba igual, con el goteo rítmico de la cafetera, pero ahora, antes de que el primer sorbo tocara sus labios, se sentaba a la mesa de la cocina, no para inspeccionar los callos de sus manos, sino para juntarlas. Sus oraciones eran torpes al principio, las palabras sencillas de un hombre que estaba aprendiendo un nuevo idioma. No pedía mucho, sobre todo, daba gracias. Gracias por el sonido de la risa de Lilia en el pasillo, gracias por la paciencia en los ojos de María, gracias por el peso de una herramienta en su mano. Una tarde, mientras María doblaba la ropa en la sala, Juan se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no era tenso, sino cómodo. María, dijo en voz baja, sin mirarla. La noche de la tormenta, antes de que llegara el hombre, te dije cosas horribles. Culpé a tu fe por mi falta de ella. Estaba tan lleno de orgullo y dolor, que quería que todos sintieran lo roto que yo estaba. Finalmente, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Estaban llenos de lágrimas. Fui un tonto. Un hombre ciego. ¿Puedes perdonarme? María no dijo nada. Simplemente dejó la ropa a un lado, se acercó y lo abrazó. En ese abrazo, años de muros se derrumbaron. Su taller, antes un monumento a la autosuficiencia, se convirtió en un lugar de servicio. Siguió aceptando encargos para ganarse la vida, pero los sábados por la mañana, se reservaban para lo que él llamaba el trabajo del carpintero mayor. Comenzó a construir pequeñas cajas de madera, réplicas de la que había recibido, y las llenaba no con plumas sino con versículos de esperanza escritos a mano por María. Las llevaba al hospital infantil y las dejaba anónimamente en la sala de espera. Luego, construyó una rampa para la señora Elena sin que ella se lo pidiera, y reparó el techo de la iglesia que goteaba, negándose a aceptar un centavo. Sus manos, que antes solo construían para probar su propia valía, ahora construían para demostrar la bondad de Dios. Por supuesto, no todos creyeron. Un viejo cliente, al escuchar la historia, se rió y le dio una palmada en la espalda. Vamos, Juan. Probablemente fue un error de diagnóstico. Esas cosas pasan, pero me alegro por tu niña. El viejo Juan,
se habría enfurecido, habría defendido su experiencia con puños cerrados. El nuevo Juan simplemente sonrió con calma. «Tienes razón», dijo, para sorpresa del hombre. «Fue un error de diagnóstico. Yo pensé que estaba solo, y estaba equivocado». No discutió. No trató de convencer, simplemente vivió su verdad con una paz que era más elocuente que cualquier argumento. La mayor transformación se veía en la forma en que miraba a su hija. Ya no veía en ella la fragilidad que debía proteger con su propia fuerza, sino un testimonio andante de una fuerza mucho mayor. Él no se había vuelto perfecto. Todavía había días en que la duda susurraba en los rincones de su mente, días en que la vieja amargura intentaba echar raíces. Pero ahora sabía a dónde acudir. Ya no se encerraba en el silencio de su taller, sino que se arrodillaba en la quietud de su sala, abriendo la puerta que una vez juró que permanecería cerrada para siempre. Juan Morales seguía siendo un carpintero. Sus manos todavía olían a pino y a roble. Pero ya no era el arquitecto de su propio mundo. Se había convertido, con humilde gratitud, en una herramienta en las manos de un maestro constructor, y su vida era la prueba de que las cosas más hermosas no son las que construimos nosotros, sino las que permitimos que Él reconstruya en nosotros. La historia de Juan Morales es más que la historia de una sanación milagrosa. Es un mapa del corazón humano. Un mapa que muestra el camino que muchos de nosotros hemos recorrido. Un camino de resistencia, de señales ignoradas, de una crisis que nos pone de rodillas, y finalmente, de una transformación que solo puede venir de lo alto. Juan era un hombre que había construido un muro con el dolor del pasado. Confiaba en la fuerza de sus manos porque creía que el cielo estaba vacío y en silencio. Pero Dios no derribó su muro con un trueno. Lo erosionó suavemente, con susurros, un himno en una radio vieja, un dibujo de tiza en la acera, un versículo en una Biblia abierta. Eran pequeños golpes en una puerta que Juan había cerrado con llave hacía mucho tiempo. La Biblia nos dice en Marcos 10:27 de la mañana, «Para los hombres es imposible, mas para Dios, no. Porque todas las cosas son posibles para Dios». Los médicos, con toda su ciencia y conocimiento, usaron la palabra imposible. Esa palabra es el final del camino para el hombre, pero es precisamente donde Dios comienza a trabajar. La desesperación de Juan, su noche más oscura en el taller, fue el momento en que su imposibilidad se encontró con la posibilidad infinita de Dios. Fue el momento en que el carpintero, que creía poder construirlo todo, finalmente admitió que no podía arreglar lo más importante. Quizás tú que escuchas esta historia te sientes como Juan. Quizás has construido tus propios muros con las decepciones de la vida, con oraciones que crees que no fueron respondidas. Has llegado a confiar solo en tu propia fuerza, en tus propias manos, y ahora esas manos se sienten vacías y cansadas. Te pregunto hoy, ¿cuáles son los susurros que has estado ignorando? Esa canción que te recuerda tu fe de niño, esa palabra amable de un extraño que llegó justo cuando la necesitabas, ese sentimiento en tu corazón de que hay algo más. Esos no son coincidencias. Son las señales de Dios, los suaves golpes en tu puerta. El Salmo 30:5 nos promete que, por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. La noche de Juan fue larga y llena de tormenta, pero la mañana trajo una sanación que desafió toda explicación. Tu noche también puede parecer interminable. El informe del médico, la cuenta bancaria vacía, la silla vacía en la mesa, pueden parecer definitivos. Pero la historia de Juan nos recuerda que nuestro calendario no es el de Dios. Nuestro «se acabó» es a menudo su «es ahora». La pregunta no es si Dios todavía hace milagros. La pregunta es si estamos dispuestos a abrir la puerta. Juan tuvo que llegar al final de sí mismo para arrodillarse y tocar esa puerta que había jurado no volver a tocar. Hoy, quizás Dios te esté invitando a hacer lo mismo. A dejar a un lado el orgullo, el dolor y la lógica que te dice que es imposible, y simplemente susurrar, no puedo más. Si estás ahí, te necesito. Porque el Dios que envió a un extraño en medio de una tormenta en Texas, es el mismo Dios que está escuchando el anhelo de tu corazón en este preciso momento. La puerta no está cerrada con llave. Él solo está esperando que toques. La puerta que tú cerraste por el dolor, Dios todavía sabe cómo tocarla.
La historia de Juan Morales es la prueba de que un corazón endurecido por el pasado nunca está fuera del alcance de la gracia de Dios. Él había decidido que el cielo estaba en silencio, que la fe era para los débiles, pero Dios le respondió, no con un grito, sino con un suave golpe en medio de una noche de tormenta. Le demostró que cuando la ciencia dice imposible y la lógica se rinde, es precisamente en ese momento cuando el poder de Dios se manifiesta de la manera más gloriosa. Quizás, al escuchar esto, reconoces tus propias puertas cerradas, la puerta de la decepción después de una oración que sentiste que no fue contestada, la puerta de la amargura por una pérdida que te rompió el corazón, la puerta del orgullo que te dice que puedes hacerlo todo solo. Hoy, la historia de Juan te susurra que ninguna puerta está tan sellada que la mano de Dios no pueda abrirla. Él no necesita tu permiso para amarte, solo la rendición de tu corazón para actuar. El milagro de Lilia no comenzó con la fe de Juan, sino que la despertó. Y de la misma manera, Dios puede usar lo imposible en tu vida para recordarte que Él nunca se ha ido. Cuando el hombre dice que se acabó, Dios dice que es solo el comienzo. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios como una declaración de fe, y comparte este video con alguien que necesita desesperadamente un poco de esperanza hoy. Tu simple acto de compartir puede ser el suave golpe en la puerta que alguien más necesita escuchar. Y no te olvides, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ninguna de las historias que vienen. Historias que fortalecen la fe y demuestran que los milagros de Dios todavía suceden en nuestros días. Y prepárate, porque nuestra próxima historia te mostrará que a veces, la voz de Dios no llega a través de un extraño en el porche, sino en el profundo silencio de un sueño, justo cuando creemos que estamos más solos. Porque Él siempre está hablando, solo necesitamos aprender a escuchar.